El timbre sonó al amanecer. Era Lyubov Nikolaevna con su visita mensual de inspección. La anciana recorrió todo el piso, examinando escrupulosamente cada rincón, y se quedó paralizada en el cuarto de baño, mirando a través de los gruesos cristales de sus gafas el suelo de baldosas recién limpiado. Dasha, llamó en tono alarmado. ¿Qué es esta nueva grieta? La muchacha suspiró y comenzó pacientemente, una vez más, a recordarle a la anciana. ¿Dónde está la nueva, Lyubov Nikolaevna? Se te ha olvidado de nuevo. Los de la mudanza la hicieron en otoño al sacar la lavadora. Oh, sí, exactamente, recordó ella, pero aún así, con recelo, pasó la mano por la baldosa. Creo que era más pequeña. Dasha se limitó a no decir nada. Durante el último año se había acostumbrado a este tipo de regaños de su casera. Por supuesto, la anciana podía ser bastante comprensible. Un viejo piso de una sola habitación con reparaciones de hace 25 años, una pequeña casa de campo fuera de la ciudad y una pensión mínima por largos años de servicio. Todo lo que podía contar en su vejez. Su marido hacía tiempo que había fallecido, y su propio hijo, borracho y de mala suerte, la obligaba a prestarle ayuda económica. Daria entregó el sobre a su casera, que se sentó a la pequeña mesa de la cocina y, sin prisas, contó toda la suma, tanteando y moviendo cada billete con placer. Está bien, resumió, terminando de contar y guardando el dinero en su bolso. ¿Quiere un té?, preguntó la inquilina con una sonrisa amable y se apresuró a acercarse a la cocina. No, no, rechazó de pronto la mujer, se arregló las gafas y continuó con expresión seria. Tengo una conversación con usted. Muy seria. Aquello era mala señal. A la casera siempre le gustaba charlar tomando una taza de té, recordar con placer los tiempos de su juventud, o quejarse de su vecino de la dacha, que siempre se portaba mal con ella sin escrúpulos. Si se negaba, significaba, después de todo, que el inquilino esperaba algunos cambios, y lo más probable, desagradables. Dasha se sentó enfrente y cruzó las manos sobre el regazo, preparada para el veredicto. «Sabe, he estado preguntando por ahí», comenzó Lyubov Nikolaevna, «resulta que me sale bastante barato, casi por nada. En el barrio hace tiempo que no hay precios así. Allí, en el 45, en el edificio vecino, un piso de un dormitorio es casi el doble de caro. Es otra distribución, pisos más grandes, y reparaciones, probablemente, y electrodomésticos caros». La muchacha intentó tímidamente hacer un comentario justo. Pero Lyubov Nikolaevna permaneció inamovible. Ya había tomado una decisión y se mantenía firme en su postura, soltando por orden sus frases preparadas de antemano. Ahora la demanda ha aumentado, no tengo ningún problema para alquilar el piso al nuevo precio. ¿Por qué voy a perder el mío? Entonces, Dashenka, no te ofendas, pero a partir del mes que viene será más caro. La chica suspiró y asintió con la cabeza obedientemente. ¿Qué hacer? De todos modos, no tenía a dónde ir. Cerrando la puerta tras la casera, Daria se apoyó en la pared del pasillo y se cubrió la cara con las manos, intentando poner en orden sus pensamientos. Decir que estaba disgustada era quedarse corta. Por supuesto, entendía a la casera y la compadecía de todo corazón. Pero ahora ella misma iba a pasarlo mal. Con el sueldo de una enfermera, no se pueden hacer muchas cosas lujosas. Hace tiempo que olvidó cuándo se compró algo de ropa. ¿Qué va a hacer? ¿Volver con su madre, en un pequeño pueblo en los suburbios? Pero allí no hay trabajo. Solo como empleada en una oficina de correos. Esa es toda la perspectiva. Y la vida personal de su madre está mejorando. Tiene al tío Kolya, un hombre alegre y práctico, y, por primera vez en 8 años después de la muerte de su padre. El rostro de mamá se iluminó con una radiante sonrisa. Dasha se alegró sinceramente por ella y sintió que no tenía derecho a interferir en su tranquilo idilio, a pesar de que le habían invitado a vivir con ellos en muchas ocasiones. No, ella debía encontrar su propio camino en la vida. Hacía casi 7 años que Dasha no tenía un hogar propio, hacía casi 7 años que no vivía en la gran ciudad a la que había ido en busca de trabajo, en busca de la felicidad. Primero asistió a la escuela de medicina, donde fue asignada a una ruidosa y alegre residencia de estudiantes, a la que no era fácil acostumbrarse, y que no se sentía como su hogar. En el último año de carrera conoció a Stjepa, un joven inteligente y sensato que en ese entonces le parecía el hombre ideal. Aquí está, el único, pensó, por fin lo he encontrado. El joven invitó a Dasha a vivir en su apartamento, pero no se apresuró a hacerle una propuesta de matrimonio. Ella no insistió, no quería parecer demasiado anticuada, ahora todo el mundo vivía así. Pero en el fondo de su alma, secretamente, abrigaba la esperanza de que algún día llegaría ese preciso momento en que Stjepa se arrodillaría y le daría una preciada caja con un anillo. Como en las películas. Estúpida, tal vez, pero así son los sueños de las chicas ingenuas. Pero el joven estaba satisfecho con todo.
Parecía que ni siquiera se daba cuenta de dónde venían cada día las camisas limpias y planchadas, y la sabrosa comida casera. Estjepa tomaba los cuidados de su novia como algo que se daba por sentado, y probablemente pensaba que el polvo y la suciedad en su piso simplemente no se formaban. Estjepa estaba completamente absorbido por la construcción de su carrera. Trabajaba en una gran empresa internacional y era bien considerado por sus superiores, quienes le auguraban un gran futuro en el mundo de los negocios. Dasha estaba orgullosa de su amado e intentaba por todos los medios que su unión fuera sólida y fiable. Después del trabajo, corría a casa lo más rápido posible para tener tiempo de lavar, planchar y cocinar algo especial para la cena. Y ella realmente disfrutaba de ese tipo de vida. En sus sueños, se dibujaba a sí misma un futuro feliz: boda, hijos, una casa enorme y preciosa. Por eso, la noticia de su embarazo no fue una sorpresa para ella, sino que le pareció una continuación natural de su relación. ¿Cuál era el problema? Llevaban juntos más de 2 años. Eso significaba una relación estable. Eso significaba que se casarían tarde o temprano de todos modos. El destino los estaba empujando, tratando de acelerar las cosas. Esa noche esperó impaciente a que Estjepa llegara a casa del trabajo. Puso la mesa con los mejores utensilios, cocinó su asado favorito, encendió velas y se puso su mejor vestido. ¿Qué más podía hacer? Era una velada especial. El joven, agotado y cansado, ni siquiera se dio cuenta de la solemnidad del momento. Se tragó la cena en pocos minutos, cogió el mando a distancia del televisor y se dejó caer en el sofá agotado, con la intención de pasar el resto de la noche así. Dasha lo observó todo ese tiempo, conteniendo la respiración. Por fin, cansada de esperar el momento oportuno para darle la buena nueva, no se le ocurrió otra cosa que acercarse y tenderle la prueba en la mano, que había guardado especialmente para la ocasión. ¿Qué es esto?, preguntó Estjepa, mirando el extraño objeto oblongo con 2 rayas. Es una prueba, dijo misteriosamente Dasha, conteniendo a duras penas la sonrisa. ¿Qué tipo de prueba?, inquirió él, observando las 2 rayas con cara de incomprensión. De repente, tuvo una epifanía y sus cejas se alzaron. Prueba de embarazo, confirmó Dasha, con una voz que corroboraba su intuición. Positiva, Estjepa, vamos a tener un bebé. Emocionada, miró al joven, intentando captar el momento en que se diera cuenta plenamente de la noticia y mostrara emociones que recordaría el resto de su vida. Les contaría a sus hijos adultos cómo su padre, al principio aturdido por la sorpresa, luego, incapaz de contener su felicidad, la abrazó, la hizo girar por la habitación, rió, y tal vez incluso una lágrima varonil resbaló por su mejilla. Eso era exactamente lo que, en su mente, estaba a punto de suceder. Pero nada más que confusión y desconcierto se podía leer en el rostro de Estjepa. La primera frase que salió de sus labios fue indefinida. Esto es tan inesperado, dijo, mordiéndose el labio, desconcertado. El humor de Dasha cambió al instante, la sonrisa se escapó de sus labios y en el fondo de su alma una serpiente fría y vil deslizó una sospecha bastante justa. ¿No te alegras?, preguntó, casi en un susurro, temerosa de oír la respuesta. Estjepa se arrugó, sin saber cómo reaccionar ante la noticia. No lo sé, intentó justificarse secamente. No estaba preparado para esto. La pobre chica no le quitaba los ojos de encima. En sus enormes ojos se congelaban el miedo y la desesperación. Estjepa suspiró pesadamente, probablemente incapaz de tomar una decisión importante, y vacilante dijo: Dasha, no sabía cómo decírtelo. Verás, me ofrecieron un trabajo en el extranjero. Un contrato de 1 año. Tengo que irme en 1 mes. Una mano invisible aferró la garganta de Dasha con un apretón asfixiante. ¿La abandonaría en ese momento? ¿La cambiaría por un trabajo? El joven dudó, sus propios deseos e impulsos luchaban en él con las reglas de la educación y el sentido del deber. Bueno, ahora, por supuesto. Ahora me negaré, y no iré. Su voz se quebró y su tono parecía antinatural. Estjepa tosió e hizo un esfuerzo por abrazar y calmar a la asustada Dasha. El sentido del deber se impuso. Dasha respiró aliviada. Puede que no fuera lo que había imaginado, pero aún así, Estjepa era feliz. El niño cambiaba un poco los planes, pero Estjepa es listo, los corregirá y todo irá bien. Después de todo, la familia es más importante que el trabajo. Pero la perspectiva de irse al extranjero, al parecer, no daba paz al ambicioso joven. Mentalmente se enfadó y acusó a Dasha de haber arruinado su carrera. Y después de todo, el pájaro de la felicidad ya estaba en sus manos, parecía tenerlo bien agarrado. Punto. El joven, que antes no mostraba mucha ternura en la relación, de vez en cuando se volvía inusualmente irritable y grosero. Todo le disgustaba, especialmente las simples palabras que a veces salían de la boca de una chica de provincias. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Qué podrías enseñarles a tus hijos?, decía con desdén. Sí, es verdad lo que dicen.
Se puede sacar a la chica del pueblo, pero sacar el pueblo de una chica. Nunca. Y lanzaba una mirada desdeñosa a Dasha. Ella solo se tragaba en silencio el amargo resentimiento. Todo lo que había soñado antes ya no le gustaba. Ni la proximidad de la fecha de la tan esperada boda, ni el regalo prometido por los padres del novio, una gran casa de campo. Todo aquello palidecía y perdía sentido ante el trasfondo de una relación malograda. Dasha intentó por todos los medios remediar la situación. Acariciar, complacer, aplacar. Pero esto no hizo más que echar leña al fuego. Stjepa se puso agresivo y le gritó durante mucho tiempo. Una vez, en un arrebato de ira, Stjepa no pudo contenerse y, con fuerza, apartó a su prometida. Por un momento, a Dasha le pareció que lo hacía conscientemente, con placer. En sus ojos ardientes ella tuvo tiempo de notar un sentimiento de satisfacción por la acción que hacía tiempo deseaba realizar. Al momento siguiente, por supuesto, él saltó hacia la novia caída, sinceramente arrepentido, disculpándose e intentando ayudarla a levantarse. Pero un dolor agudo en el estómago se lo impidió. Entumecida por el horror, la joven contempló el riachuelo de sangre que manaba de debajo de ella sobre el parquet. En el hospital le informaron de que había perdido a su bebé. Y, aunque aún era diminuto, sin formar, de hecho, solo un feto, Dasha no pudo calmarse durante mucho tiempo, inundando su dolor con lágrimas. Habiendo llorado hasta la última lágrima, parecía haber perdido algo vital en su alma. Ahora había un frío páramo en aquel lugar. Nada más la molestaba. Ya está, decidió, a partir de ahora todo será como será, así será. Pero Stjepa se calmó enseguida, se volvió atento y cariñoso como nunca. Cuando la sacó del hospital, al día siguiente le comunicó su inminente partida. Dasha ni se resintió ni se opuso. En general, se tomó la noticia con calma, tal vez incluso con alivio. Los rencores entre los jóvenes no se mantuvieron. A partir de ese día, Stjepa comenzó inspiradamente a hacer las maletas para su esperado viaje al extranjero, y Dasha empezó a buscar un lugar donde vivir. Fue entonces cuando un conocido la puso en contacto con Lyubov Nikolaevna, quien para conseguir unos ingresos extra decidió trasladarse a la dacha desde su piso. Era diminuto, con techos bajos y muebles viejos, pero el precio era bastante razonable, y no estaba lejos del trabajo. Y no lejos de Stjepa. Dasha miró el reloj. Tuvo que sacrificar el desayuno para llegar a tiempo al trabajo. Su compañera de turno, Liusia, es puntual hasta la náusea, y a la propia Dasha no le gusta llegar tarde. Siempre tranquila y aplomada, Liusia estaba hoy claramente de mal humor. Han metido a un empresario en la sala VIP, dijo enseguida y sonrió. Es tan desagradable que ya ha manoseado a todas las chicas, borracho asqueroso. Sí, lo confirmó al notar la mirada incrédula de Dasha. Lleva bebiendo coñac desde la mañana. Y, mira, señaló con el dedo, ha ido a la máquina otra vez. Con chocolatinas. Seguro que se ha acabado la merienda. Dijo con desdén, enfermo, pero con triple apetito. Dasha miró con curiosidad al joven. No se podía saber de inmediato cuántos años tenía. Su figura, demasiado desdibujada para su corta edad, no podía ocultarse ni siquiera bajo un voluminoso chándal. Su rostro satisfecho, enrojecido por el alcohol, le resultaba sospechosamente familiar. El hombre estaba junto a la máquina expendedora e intentaba ligar con una joven del pabellón vecino. Dasha ya había oído esa voz ronca y ese tono insolente en alguna parte. Liusia, dame su historial médico, pidió la trabajadora de turno. Ella le entregó los papeles y continuó con su indignación. No hay más que ver la lista de recetas. Todo vitaminas. Dicen que este tipo es un simulador y aquí solo se esconde de algún problema. O se esconde de unos acreedores o de unos bandidos. Miró a su alrededor, bajó la voz y añadió. El director y el médico jefe juegan con estas salas de pago. Están dispuestos a meter en ellas a cualquiera. Y todo va a parar a las arcas. Pero Dasha ya no la oía, mientras estudiaba los datos del nuevo paciente. No se había equivocado. Efectivamente era su antiguo conocido. Vitya Gromov, su antiguo compañero de clase y archienemigo del pasado. Un escalofrío desagradable le recorrió la espalda. Todas las ofensas de la infancia vinieron a la mente. Cómo la empujaba por las escaleras y ella caminaba con las rodillas magulladas, cómo le bajaba los pantalones de gimnasia delante de todos, y cómo no la dejaba pasar de curso. No solo ella sufrió por su desmesurado deseo de imponerse a costa de los débiles, todas las chicas sufrían por ello. Sí, lo que eras, tal y cual, como en la canción se canta, pensó la chica, observando al antiguo compañero de clase. Por cierto, necesita una inyección de vitaminas, dijo Liusia antes de despedirse y desaparecer por el pasillo, dejando a Dasha completamente alterada. Oh, cuánto no quería enfrentarse a este desagradable Vitya, al que el tiempo no ha corregido,
a juzgar por el hecho de que su línea de comportamiento seguía siendo la misma. Pero no había nada que hacer, el trabajo era el trabajo, y Gromov no era más que un paciente para ella. La enfermera cargó el fármaco en una jeringuilla, preparó una bandeja con todo lo necesario, exhaló y se dirigió resueltamente al VIP paladar. Kurilenko, Dashka, ¿eres tú?, exclamó Vitia al verla. Escucha, este traje blanco te sienta muy bien. Así que, apetecible, estarías aún mejor sin él, dijo y se rió a carcajadas de su propia broma. Sí, nada ha cambiado en absoluto, el mismo humor lascivo de antes, pasó por la mente de la enfermera. Tratando de ignorar sus chistes verdes, Dasha le puso hábilmente la inyección y estaba a punto de marcharse, cuando de repente Vitia, sin miramientos, la agarró del brazo y la atrajo hacia él. ¿A dónde vas, Dasha?, susurró, insuflándole aliento en la cara. Suéltame, intentó zafarse de sus garras. Vamos, ¿por qué te resistes? Continuó el hombre con una sonrisa desagradable, sé lo que hacéis aquí por la noche. Todos sois iguales. Apretó a la chica más firmemente contra él y añadió, y mi puerta está cerrada con llave. Vamos, rápido. Dasha incluso sintió náuseas al escuchar esas repugnantes palabras del hombre insolente. ¿De dónde le venían las fuerzas? Lanzó a Vitia de sí misma y salió corriendo por la puerta, oyéndole maldecir soezmente y amenazar. Te lo enseñaré otra vez. No tuvo que esperar mucho para cumplir su promesa. A la hora de comer, el jefe del departamento la llamó. Daria, comenzó en tono severo. He recibido una queja de un paciente de la sala VIP. Afirma que usted fue grosera y no cumplió con su cita. La enfermera se indignó de inmediato. Pero, Pavel Andreevich, le puse una inyección. Está mintiendo. Entonces, ¿lo de la grosería es cierto?, interrogó. La chica trató furiosamente de demostrar su punto de vista. No, eso tampoco es verdad. Me estaba tirando los tejos. Aquí molesta a todo el mundo. Pavel Andreevich, puede preguntar a las chicas. Dasha, dijo el jefe en voz baja y casi paternal, tengo que pedirle que se disculpe. Ya se ha quejado al jefe y está indignado. Ordenó castigarte al máximo, despedirte bajo el artículo si no resolvemos el conflicto. ¿Qué valor tiene para usted? No me disculparé, tartamudeó la muchacha, con la voz temblorosa al imaginar cómo Vitka se sentiría triunfante y lo que se permitiría ahora a solas con ella. Bueno, Dashenka, persuadió el jefe, es solo una formalidad. No, no iré, meneó obstinadamente la cabeza, de ninguna manera. El superintendente suspiró y extendió las manos. Bueno, he hecho todo lo que he podido. Entonces, lo siento, tengo que despedirte. Era como si algo se hubiera roto en su alma. ¿Cuánto tiempo había trabajado en este lugar? ¿Cuánta energía? Y ahora, por culpa de este simpático y sucio intrigante, un empleado honesto y trabajador acababa de ser expulsado de su lugar de trabajo. El amargo resentimiento y la aguda sensación de injusticia retumbaban en su pecho. Pero no podía hacerlo de otra manera. No podía sobreponerse y disculparse ante el canalla para conservar su puesto. No era para ella. Deambuló abatida hasta su casa, dándose cuenta de que tal vez pronto tendría que mudarse de allí. No podría encontrar rápidamente un trabajo que le permitiera no solo pagar el alquiler, sino también vivir de alguna manera. Y si no, ¿a dónde? Pesados pensamientos la atormentaban. De repente, se apoderó de ella una sensación de miedo. ¿Y si se quedaba en la calle? Entonces tendría que volver al pueblo, a vivir con su madre, sintiéndose superflua cada día. Sintiéndose superflua cada día, aceptar un trabajo de cartero y vivir una existencia sombría el resto de su vida, maldiciéndose por haber fracasado una vez ante el desafío del destino y haberse quebrado bajo la presión de los problemas. La parada de autobús estaba inusualmente desierta. Al parecer, el autobús acababa de partir, llevándose consigo a todos los pasajeros. Solo en el borde del banco estaba sentada una anciana. Su comportamiento era muy extraño, y si no fuera por el elegante traje y el costoso bolso que llevaba en las manos, habría podido ser confundida con una borracha o una drogadicta. Con la cara pálida y tambaleándose ligeramente, miraba fijamente a un único punto frente a ella. Dasha estaba de pie cerca, observando a la desconocida, pero cuando la anciana empezó a rodar sobre su costado y cayó directamente al suelo, reaccionó al instante. Se levantó de un salto y colocó a la mujer en el banco. La respiración agitada y el sudor pegajoso indicaban un estado de hipoglucemia. El glucómetro que se cayó de la bolsa confirmaba la sospecha de que la mujer tenía diabetes. Dasha había visto casos como este en su sala. Primeros auxilios era lo único que debía hacerse, y rápido, para elevar el azúcar en sangre lo antes posible. Miró a su alrededor. No había alma viviente cerca, nadie a quien pedir ayuda. Rebuscó en su bolso, recordando que tenía un caramelo de su última guardia. Sí, ahí estaba. Dasha lo puso en la boca de la mujer, que estaba inconsciente.
Solo después de esto marcó el número de la ambulancia. Al cabo de un par de minutos, la paciente movió repentinamente la mandíbula y abrió los párpados, mirando sin emoción a la desconocida sentada a su lado. Finalmente, llegó la ambulancia. Tras averiguar la situación, los médicos cargaron a la mujer en una camilla y la metieron en el coche. ¿Usted debe de ser enfermera?, preguntó el médico a modo de despedida. Sí, trabajo aquí, en terapia, respondió vivamente, agitando la mano en dirección a la clínica, pero luego dudó y se corrigió, es decir, trabajaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó por alguna razón. Dasha, respondió la chica. Muchacha lista, Daria, la elogió el hombre, lo hiciste todo bien, llegaste a tiempo. El médico hizo un gesto con la mano y la despidió. La ambulancia avanzó. Bueno, al menos he hecho algo bueno hoy, pensó Dasha, sintiendo un leve alivio en su alma. Casi toda la noche, Dasha no pegó ojo. Pensamientos sombríos, como cuervos negros, volaban hacia ella desde todas partes y empezaban a picotear su cerebro. Cada vez que lograba ahuyentar a los más intrusivos, surgía otro conjunto que picoteaba su mente con renovado vigor. Las interminables preguntas, ¿y sí?, se repetían en su cabeza. A lo largo de la noche, había vivido mentalmente una docena de escenarios para su vida, sin poder encontrar paz. Y casi todos eran sombríos y sin alegría. Agotada y deprimida, la chica se durmió solo al amanecer con los primeros rayos del sol y, en consecuencia, no se levantó hasta pasadas las 10, en un estado completamente deshecho, con un fuerte dolor de cabeza. Ni siquiera el tradicional café matutino pudo ayudarla. Pero la idea de caer de nuevo en el sofá y quedarse sola con sus pesados pensamientos no era tentadora. Tras hacer un esfuerzo titánico para motivarse, Dasha se sentó a revisar ofertas de trabajo. Solo había una vacante para médico, y estaba al otro extremo de la ciudad, por lo que la descartó de inmediato. Por lo demás, a primera vista, la elección parecía bastante amplia. La ingenua chica se sorprendió al descubrir que había numerosas oportunidades con salarios tan altos que permitían alquilar un piso decente en el centro y aún tener suficiente para vivir. Sin embargo, al hacer unas cuantas llamadas, las gafas color de rosa comenzaron a deslizarse solas, y el círculo de posibilidades se estrechó hasta convertirse en cero. Todas las ofertas resultaban ser estafas, trabajos de escort o masajes con servicios. Completamente agotada de búsquedas infructuosas, Dasha decidió hacer un inventario en la cocina. Esto empeoró aún más su estado de ánimo. Aunque ahorraba dinero, tenía comida suficiente para 2 semanas. Y después, por la noche, la esperanza se había desvanecido por completo. Decidió llamar por la mañana para preguntar por ese trabajo de enfermera en un barrio lejano. Con ese pensamiento, se desplomó en el sofá y cayó en un sueño profundo y doloroso, en el que soñaba que caía y volaba sin fin hacia abajo. La mañana parecía gris y triste. Ni siquiera el hermoso tiempo primaveral y el alegre piar de los pájaros que venían de la calle lograron animar a la desesperada muchacha. Un poco más y Dasha caería finalmente en la depresión. El sonido del timbre de la puerta la sacó de sus tristes pensamientos y la obligó a volver a la realidad. En el umbral estaba la misma mujer que anteayer se había desmayado en la parada del autobús. Solo que ahora sus ojos estaban vivos, aparecía un ligero rubor en sus mejillas y su rostro estaba iluminado por una sonrisa genuina. Un joven alto se encontraba junto a ella. «Hola, ¿me reconoces?», preguntó el inesperado visitante. Ahora se hacía evidente lo agradable de su aspecto. Al parecer, de joven había sido una belleza extraordinaria. «Hola», la chica la miró aturdida. «Sí, te reconozco. Me llamo Victoria Sergeyevna, y este es mi hijo Vadim», se presentó la reciente paciente. El joven asintió y sonrió acogedoramente. «¿Puedo pasar?», preguntó la mujer. «Por supuesto, por supuesto». La muchacha finalmente se recompuso y dio un paso atrás para dejar entrar a los invitados en su humilde morada. Mientras preparaba el té y buscaba mermelada en la alacena, los invitados se sentaron a la mesa y miraron a su alrededor en silencio. «Dashenka», comenzó Victoria Sergeyevna, «estoy muy agradecida por haberte tomado el tiempo de salvarme. El médico me contó todo y quería encontrar a la persona que no pasó de largo, que se orientó rápidamente y me salvó. Después de todo, podría haber terminado mucho peor. Dime, ¿cómo puedo agradecerte?». Sacó de su bolso un voluminoso monedero y extrajo un impresionante fajo de billetes. Dasha se quedó boquiabierta. Aunque necesitaba el dinero más que nunca, no podía imaginar cómo cobrar por salvar la vida de alguien. «No, no», protestó categóricamente, apartándose de los billetes y mostrando claramente su incomodidad. «Me siento ofendida». La mujer se mostró desconcertada y preguntó: «Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quizá necesitas ayuda? Haré todo lo que pueda». Dasha pensó un momento y dijo sencillamente: «Necesito un trabajo. Tal vez conozcas a alguien que pueda ayudarme». «Maravilloso», exclamó Victoria Sergeyevna con entusiasmo.
Vadim y yo tenemos nuestro propio restaurante y, justo ahora, estamos buscando otra camarera. El salario es bueno y las propinas son generosas. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Dasha estaba confundida. Estas personas le inspiraban simpatía y confianza, pero ¿podría hacerlo? Pero nunca he trabajado en este campo. Se encogió de hombros, insegura. No te preocupes. Te enseñaremos todo, la animó la mujer. Vadim y yo te guiaremos. Decídete, Dasha. Lo nuevo no siempre es malo. Quizás sea el destino. El restaurante estaba a poca distancia del piso alquilado por Dasha. Solo le tomó unos 5 minutos llegar, lo cual era muy conveniente. El lugar le encantó a primera vista. Un ambiente acogedor, música en vivo, comida deliciosa y un personal amable. Todos los detalles del interior estaban cuidadosamente seleccionados. El proceso de cocina se realizaba con gran destreza, y el personal se sentía parte de un engranaje importante en un gran mecanismo común. Quería volver allí una y otra vez. Dasha se enteró por sus nuevos colegas que el restaurante había sido construido prácticamente desde cero por Victoria Sergeyevna y Vadim. La antigua cantina abandonada se había transformado en un lugar vibrante gracias a su esfuerzo y dedicación. La comunidad local valoraba mucho su trabajo, con mesas siempre ocupadas durante la semana y reservas necesarias para los fines de semana. Dasha se adaptó rápidamente a su nuevo trabajo. Aprendió a manejar los platos del menú, a comprender a los clientes y a anticipar sus deseos. Al principio, después de cada turno, sus piernas le dolían mucho, pero el buen salario y las generosas propinas la motivaban. Resultó que la familia de los empleadores también vivía muy cerca. Victoria Sergeyevna y Dasha se hicieron amigas, y la mujer pidió a la antigua enfermera que la asistiera con sus inyecciones de insulina. Se quejaba de que hacía poco había caído enferma y había confundido las dosis, lo que le había provocado el desmayo en la parada del autobús. La chica aceptó ayudarla. No tuvo problema en pasar por allí de camino a ver a su nuevo conocido. A cambio, Victoria le ofreció té y la agasajó con deliciosos postres, bromeando y viéndola disfrutar de las tartas y pasteles. Después de todo, Victoria Sergeyevna no podía permitirse dulces en ese momento. En general, la vida de Dasha estaba mejorando. Nuevos trabajos interesantes y amistades ayudaban a olvidar los problemas recientes. Sin embargo, había un aspecto desagradable que no le daba paz. Dasha, por alguna razón, no simpatizaba con Lilia, la prometida de Vadim. Era imposible no notar la antipatía, que se manifestaba en miradas fulminantes y constantes regaños. La razón detrás de esta aversión seguía sin estar clara, pero probablemente se debía a los celos. Vadim, claramente, apreciaba a la nueva empleada, sonriendo, bromeando y a menudo llevándola a casa. Dasha consideraba tales muestras de atención como algo natural y amistoso, especialmente porque ahora era confidente de Victoria Sergeyevna, quien había confiado en sus cuidados. El motivo de los celos podría ser precisamente eso. La futura suegra no mostraba un amor especial por la prometida de su hijo, pero Dasha era percibida casi como una miembro de la familia. Todos los días, Lilia cenaba en el restaurante del novio y, de forma intencional, se sentaba siempre en la mesa que estaba bajo la responsabilidad de Dasha. Servirla era un verdadero tormento, y Lilia no escatimaba en expresar su descontento. Criticaba la disposición de los utensilios, la velocidad en la entrega de los pedidos, y murmuraba: «No entiendo por qué contratan personal de la calle. Victoria Sergeyevna está completamente desquiciada con su amabilidad. Si por mí fuera, el restaurante sería diferente». Aunque Lilia no especificó qué haría si estuviera a cargo del restaurante, Dasha comprendió que no sería nada bueno. Curiosamente, en presencia de Vadim o su madre, la actitud de Lilia hacia el personal cambiaba drásticamente. Su tono se volvía dulce y complaciente, y sus críticas se desvanecían. Y la camarera, de palurda, se convirtió instantáneamente en Dashenka. La nueva empleada estaba disgustada por esta dualidad, pero no podía permitirse hablar de ello. Después de todo, debía respetar la cadena de mando. Así que tuvo que aguantar. 2 meses pasaron volando. El trabajo era fácil y sin esfuerzo. Ya se confiaba en Dasha para servir y ayudar a organizar eventos y celebraciones importantes. Un día, Vadim Alexandrovich le advirtió que esa noche habría una mesa con invitados muy importantes. Importantes inversores extranjeros han elegido nuestro restaurante para las negociaciones finales y la firma de documentos, le explicó. Así que, en efecto, se trata de una reunión oficial. El servicio debe ser discreto y al más alto nivel. Hazlo lo mejor que puedas, Dasha, para que nuestra institución no caiga en saco roto. Vadim Alexandrovich, siempre lo intento, sonrió la camarera, tratando de calmar al director. Por supuesto, respondió apresuradamente el jefe. Lo siento, solo gente seria, estoy muy preocupado.
Las preocupaciones del director se trasladaron a Dasha, y a ella se sumaron sorpresa y ansiedad al ver quién era el primero en sentarse en la mesa reservada para las negociaciones. Reconoció de inmediato a la figura odiosa y desagradable, Gromov. Aunque su apariencia era ahora completamente distinta. Estaba pulcramente vestido con un traje sólido, zapatos brillantes y una corbata. El ex compañero de clase no estaba muy contento cuando Dasha se presentó formalmente y anunció que ella serviría en esa mesa toda la noche. Gromov se mostró irritado y exigió su sustitución, haciendo un movimiento decidido hacia la recepcionista. La administradora, obediente, accedió a la solicitud del huésped. ¿Qué pasa?, preguntó mientras pasaba junto a la chica nueva, sin querer entrar en detalles. Sí, contestó evasivamente Dasha, un viejo conocido. En unos 10 minutos, a Gromov se le unieron 3 hombres con trajes elegantes. Hablaban en alemán, y la muchacha se dio cuenta de que eran los propios inversores extranjeros. Vadim corría a su alrededor, mirándolos a los ojos e intentando agradarles, y, sorprendentemente, hablaba alemán con bastante fluidez. Dasha estaba sirviendo una mesa en el otro extremo del restaurante y solo podía ver la escena de reojo. Vio cómo el antiguo compañero de clase trataba celosamente de convencer a los comensales de algo, metiéndoles en las narices papeles garabateados con cifras y gráficos. Gromov gesticulaba enérgicamente y, de vez en cuando, servía alcohol a los inversores. Estos escuchaban sus palabras con rostros serios y asentían con la cabeza. Pensó la muchacha, si supieran cómo era Gromov en realidad. Seguro que no estarían tan interesados. Sin embargo, estaban inmersos en la conversación, riéndose alegremente de alguna broma tonta de Vadim. Él, sin perder tiempo, con un movimiento diestro, sacó de la nada 3 carpetas idénticas y comenzó a hojear los documentos ante los ojos de los extranjeros. Lo que sucedió a continuación, Dasha no lo vio, ya que los clientes la llamaron. Pero al volver y pasar por el lavabo, notó una espalda ancha que le resultaba familiar y se detuvo un momento. Vadim sostenía un teléfono en la oreja y hablaba apasionadamente con alguien. Sí, todo va de maravilla, susurró en voz alta, sin fijarse en la oyente involuntaria. Estos idiotas ni siquiera han mirado la 20ª página. Se han quedado completamente alucinados. Están como nosotros, no saben cómo tumbar una pila. Los tiene engañados como a bebés. Así que, todo está de acuerdo con el plan, el dinero estará allí. Dasha desapareció discretamente, pero su corazón se inquietó de repente. Evidentemente, este sinvergüenza estaba planeando alguna estafa, y solo ella, Dasha, lo sabía. Si no decía nada, los extranjeros podrían salir gravemente perjudicados, ya que probablemente se trataba de una gran suma de dinero. Pero, ¿cómo advertirles? Ella no conocía el idioma y no podía explicarlo. Y Vadim no le permitiría acercarse a ellos. La miraba amenazadoramente, temiendo un intento de venganza por su despido del hospital. Mientras tanto, los extranjeros ya habían sacado bolígrafos y estaban a punto de firmar el documento. No quedaba tiempo para pensar ni dudar. Dasha sacó con decisión su teléfono del bolsillo, buscó un traductor en línea y se acercó al escenario. Tomó el micrófono en sus manos y comenzó a teclear el texto para la traducción. Queridos invitados extranjeros, sonó una voz mecánica en alemán por los altavoces. Se hizo un silencio repentino en la sala. Todos volvieron la cabeza sorprendidos hacia la chica, que acercó el micrófono a su teléfono móvil y escribió rápidamente en el teclado. No crean a ese hombre de su mesa. Está intentando engañarles, y lean atentamente la página 20. Con estas palabras, volvió a colocar el micrófono en su sitio. Y bajó del escenario, asegurándose de que la gente de la mesa correcta escuchaba y entendía. Ignorando la mirada hostil de Vadim, Dasha no reaccionó. No le importaba que estallara de ira si quería, pero ella estaba satisfecha de haber evitado el fraude. Los demás invitados no comprendieron la situación y rápidamente perdieron todo interés en el orador, volviendo a sus conversaciones. Sin embargo, los extranjeros recuperaron la sobriedad al instante, tomaron los documentos y comenzaron a buscar la página correcta. Las expresiones en sus rostros presagiaban problemas para Gromov. Vadim, que no perdía la esperanza de suavizar las cosas, trató de persuadirlos de que la camarera estaba loca y no era de fiar. Pero los inversores se mantuvieron firmes y continuaron examinando los papeles. La conversación en la mesa se tornó en tonos elevados y pronto se hizo evidente que se avecinaba un terrible escándalo. El administrador se levantó de un salto, seguido por Vadim Alexandrovich, quien intentó apaciguar a los comensales. Mientras tanto, el director, sin entender completamente la situación, se dirigió a Dasha con interés. Dasha, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado aquí? Te dije que estuvieras especialmente atenta a estos invitados. La chica tuvo que explicar todo lo sucedido, incluyendo la reputación de su antigua conocida y la conversación escuchada.
Afortunadamente, no se produjo un escándalo estrepitoso. Para regocijo de Dasha, los extranjeros no firmaron nada y se marcharon desafiante. Como despedida, Vadim solo miró con odio a su antiguo compañero de clase, que le había arruinado el negocio, y se marchó sin un céntimo. Un par de días después, cuando el incidente ya había sido olvidado, Vadim Alexandrovich convocó a Dasha a su despacho. La saludó con una sonrisa alegre, mientras Lilia se sentaba en el sofá con aire contrariado. «Dasha, eres nuestro ángel de la guarda», exclamó el joven director. Sin comprender del todo a qué se refería, la chica levantó la ceja sorprendida. «Bueno, ese escandaloso incidente con los extranjeros», le recordó Vadim la noche reciente. Dasha se tensó y preguntó con cautela. «Creo que todo acabó bien». «Oh no, sí, todo es simplemente maravilloso», entusiasmado respondió Vadim. «Los alemanes vinieron a agradecerte, Dasha, pero no te encontraron». «En general, toma», dijo, colocando un sobre grueso en la mesa con una sonrisa. «Esta es tu gratificación por salvar la reputación del negocio». La chica sonrió avergonzada y se regocijó. El dinero llegó justo a tiempo. Mamá y el tío Kolya habían decidido casarse oficialmente, y Dasha quería hacerles un buen regalo para la boda. Y además, continuó Vadim Alexandrovich, apenas conteniendo sus emociones, a los inversores les gustó tanto nuestro restaurante que quieren invertir dinero en nosotros y abrir toda una cadena. Gracias a ti, podremos expandirnos. Así que espera el ascenso, Dasha, te lo has ganado por derecho. Bueno, espera, intervino de pronto Lilia en la conversación. Tendremos que pensarlo mejor. No todo el mundo sabe llevar un restaurante. No es solo servir platos en las mesas. El joven giró la cabeza hacia la novia y preguntó sorprendido. ¿Qué hay que pensar? Dasha es muy capaz y aprende rápidamente. Será una gran administradora. Administradora, ni siquiera lo dudo, respondió Lilia con ironía. No saques conclusiones precipitadas. Esperemos. Dasha se alegró de que Vadim defendiera su candidatura, alabándola y apoyándola delante de su prometida. ¿Por qué me odias tanto, Lilia?, pensó, mientras escuchaba su trifulca. La vida de la antigua enfermera, ahora futura administradora, se vio envuelta en un torbellino de acontecimientos y cambios positivos. Vadim Alexandrovich la puso al día poco a poco, la formó y la llevó con él para que evaluara nuevos objetos de alquiler. Dasha descubrió habilidades ocultas en su interior, como si abriera un compartimento secreto. Cada día revelaba nuevas habilidades e ideas interesantes para ampliar el negocio. Se sorprendió de sí misma. Cuando entraba en un local abandonado y en ruinas, ya entendía cómo organizarlo todo de manera adecuada. Incluso Vadim, un restaurador experimentado, quedó impresionado por sus ideas innovadoras. Lo único triste era que Victoria Sergeyevna no podía alegrarse plenamente por ellos y participar en el establecimiento de la nueva cadena. Dasha seguía inyectándole insulina también, pero el estado de la mujer había sido alarmante en los últimos días. «No me gusta tu aspecto, Victoria Sergeyevna», le dijo, «deberías ver a un médico. Tal vez habría que cambiar el esquema del tratamiento». «No quiero», protestó desesperada la paciente. «Estoy harta de estos médicos. Me han prohibido todo. Probablemente sea el tiempo que está cambiando, así que no tengo fuerzas para nada. Descansaré y todo será normal. Ya me ha pasado muchas veces». «No se puede bromear con la diabetes», intentó persuadirla la antigua enfermera. Pero la ex enfermera fingió desesperación en presencia de Dasha. «Oh, querida, vivirás hasta mi edad, lo entenderás. Sin diabetes también hay muchas razones para sentirse mal». Pero a la mañana siguiente, Dasha no encontró a Victoria Sergeyevna en casa. Había un ceño tenso en el rostro de Lilia, que paseaba arriba y abajo por la habitación. En un rincón, en un sillón, estaba sentada, entrecerrando los ojos y mirando con altanería a la enfermera que no comprendía la situación. «Mamá fue llevada a cuidados intensivos por la noche», explicó brevemente la joven. «No se me ocurre qué ha podido salir mal». Se detuvo y miró atentamente a Dasha. «Dasha, ¿controlaste la ingesta de insulina? ¿Te la administraste correctamente, según el esquema?». Dasha se sorprendió por la gravedad de tales preguntas. «Por supuesto, Vadim Alexandrovich. Administré todo según lo prescrito por el médico. Trabajo en el departamento terapéutico desde hace varios años. Lilia dice que te inyectaste mal la insulina, por eso mi madre entró en coma. Ahora está al borde de la vida y de la muerte», dijo el joven con tristeza en la voz. «No», empezó a justificarse la chica. «Lo hice todo con cuidado. No hay ningún error. Es culpa suya», exclamó Lilia, incapaz de contener su rabia. «Si quieres saberlo, la echaron de su último trabajo por algo así, lo comprobé. No inyectó el medicamento al paciente. Puedes comprobarlo». Dasha suspiró pesadamente y se quedó callada. ¿Qué podía argumentar? Cualquier excusa ahora sonaría falsa y poco convincente.
Vadim miró a su novia, que de repente se puso agresiva, y luego a la antigua enfermera, que le miraba con ojos suplicantes y llenos de lágrimas, sin saber a cuál de las dos creer. Finalmente, tras decidir que lo más importante era la vida y la salud de su madre, Vadim dio media vuelta y se dirigió al hospital. Le esperaban buenas noticias. Por suerte, su madre estaba mucho mejor. Parece que tu madre lleva un par de días sin inyectarse insulina, le dijo el médico. Está más o menos estabilizada, pero debería quedarse en observación unos días más. Vadim repitió automáticamente las palabras del médico, pero en su mente empezó a comprender algo. Hacía tiempo que había instalado cámaras de vídeo en casa, pero, como todo parecía estar en orden, se había olvidado de ellas y nunca había revisado las grabaciones. Ahora, esperanzado, se dirigió a su casa con la intención de aclarar la situación. Al revisar las grabaciones de los últimos días, Vadim esperaba secretamente que Dasha resultara ser inocente. No comprendía por qué Lilia le guardaba rencor. Durante meses, la había considerado una persona dulce y amable, sin motivos para sospechar de ella. A pesar de ello, sentía algo más que simpatía por Dasha. Incluso había pensado en más de una ocasión si no fuera por Lilia. Mientras observaba el monitor del ordenador, Vadim no quiso perderse ni un detalle. Vio cómo Dasha traía el último lote de insulina de la farmacia y lo colocaba en la nevera, junto a jeringuillas desechables y alcohol en una caja especial. Luego, se dirigía a la habitación de su madre para administrarle la medicina. Todo parecía en orden, todo seguía al reloj. De repente, Vadim no podía creer lo que veía. En la grabación, se veía claramente a su prometida Lilia, mirando furtivamente a su alrededor, sacando un paquete de insulina de la nevera y sustituyendo los viales por otros con un líquido desconocido. Vadim quedó tan conmocionado que repitió la escena varias veces, esperando que fuera un espejismo, que desapareciera de la pantalla junto con las pruebas del crimen. Los análisis del laboratorio privado confirmaron que los viales sustituidos contenían solución salina ordinaria. Al conocer el resultado de la investigación, Vadim esbozó una amarga sonrisa. Al menos no era veneno, pensó, pero el motivo detrás de la acción de Lilia seguía sin estar claro. ¿Eran celos hacia Dasha y un intento de sacarla del centro de atención? O, peor aún, era un intento de deshacerse de su futura suegra, que tenía una gran influencia sobre su prometido. O tal vez Lilia quería matar dos pájaros de un tiro. Fuese como fuese, Vadim no iba a quedarse bajo el mismo techo con una persona así. Mostrando a su exprometida el vídeo de la cámara, escuchó con indiferencia sus confusas y ridículas excusas, entremezcladas con histeria. La ayudó a empaquetar las cosas que había trasladado a su piso y llamó a un taxi. No fue a la policía, pero dejó en claro que no quería volver a verla jamás. A pesar del alivio que sentía al haber descubierto la verdadera cara de Lilia antes de la boda, Vadim no podía deshacerse del sentimiento de malestar. Sentía una mezcla de satisfacción y tristeza, sabiendo que había evitado una tragedia, pero también lamentaba haber ofendido a una chica buena e inocente en el proceso. Después de comer, Dasha tomó su turno en el restaurante. Durante todo el día, Vadim no había encontrado la oportunidad para hablar con ella. La situación era incómoda. Estaba constantemente siendo interrumpido por proveedores o veía a Dasha ocupada sirviendo a los invitados. Al final del día, Vadim decidió esperarla después del trabajo para hablar informalmente con ella. Sentía que debía disculparse por su desconfianza y las crueles acusaciones. Durante toda la tarde, Dasha no pudo acercarse al director. Vadim Alexandrovich estaba ocupado todo el tiempo. Dasha se había pasado la noche anterior sin dormir bien y, aunque hoy el jefe parecía amable y hasta le sonreía, ella aún mantenía en su mente aquella horrible mirada fría de desconfianza que tuvo cuando Lilia la acusó. Por supuesto, Vadim había creído a su prometida. ¿Quién era Dasha para él sino una completa desconocida? La chica había intentado alejar esos pensamientos del joven de su mente. Sí, Vadim era guapo, inteligente y amable, pero ella se sentía fuera de lugar comparada con Lilia. Lilia era de una familia distinguida, graduada de la universidad, elegante y glamurosa, con modales refinados y zapatos de tacón de aguja. Dasha, en contraste, usaba viejos vaqueros y zapatillas deportivas, siempre corriendo y llegando tarde. Se sentía como una rival fuera de lugar y no había motivo para hacerse ilusiones. Estar cerca de Vadim ahora se volvía insoportable. El hombre que ella respetaba y admiraba parecía estar tan distante. Dasha estaba atormentada por la culpa, convencida de que la hospitalización de Victoria Sergeyevna era su responsabilidad. La idea de enfrentar a Vadim, de mirarlo a los ojos después de todo lo que había ocurrido, le resultaba insoportable. Además, temía que Lilia no se detendría ante nada y la haría pagar por lo que consideraba una injusticia. Decidió que lo mejor era explicar la situación y dejar el trabajo. La noche había caído y el restaurante estaba vacío.
La última compañía, alegre y ligeramente ebria, había pagado generosamente antes de partir hacia un club nocturno, y Vadim Alexandrovich había desaparecido hacía ya un par de horas. Dasha, desalentada, se cambió y salió, decidiendo posponer la conversación hasta el día siguiente. El aire fresco de la noche era un alivio. Los empleados se despidieron y se dirigieron a sus casas en diferentes direcciones. Dasha decidió tomar el atajo habitual a través del jardín público, aunque la zona desierta le infundía algo de temor. El callejón central estaba bien iluminado y le ofrecía una sensación de seguridad. Solo necesitaba caminar unos minutos más y estaría en casa. Recordaba cuántas veces había pasado por allí cuando Vadim Alexandrovich la había llevado en coche. Pensar en él, en su sonrisa amable y en sus ojos vivaces, la hizo dudar de sus decisiones. No, debía olvidarlo. Mañana hablaría y cerraría ese capítulo de su vida. Mientras avanzaba decididamente, algo inesperado ocurrió. Un ruido seco resonó detrás de ella, y de repente, unas manos la sujetaron con fuerza, impidiéndole moverse. Una mano ancha y húmeda le tapó la boca, y una voz amenazante susurró al oído. Si chillas, te retuerzo el cuello. El aliento caliente y el olor a alcohol le hicieron sentir náuseas. Dasha tembló mientras la arrastraban hacia una parte oscura del parque. El terror la invadió. ¿Quién era? ¿Un criminal o algo peor? Su mente estaba abrumada por el miedo. Intentó liberarse con todas sus fuerzas, pero solo logró patear al agresor en la rodilla. Él gritó y maldijo, pero no aflojó su agarre. Dashka, maldita sea, si te mueves, te estrangularé. Puedo hacerlo, susurró con rabia la voz masculina que reconoció como la de Vitya. El horror se intensificó. Este repugnante individuo no se calmaba. Vitya, suéltame, intentó gritar a través de la mano grasienta, pero él ya la había lanzado al suelo. Con una mano intentaba abrirle la blusa, y los botones saltaron en todas direcciones. Una mano viscosa y repugnante se deslizó sobre su pecho. Dasha sintió náuseas y desesperación. «¿Vas a responder por esto?», murmuró él al oído, mientras el miedo se apoderaba de ella por completo. Murmuró al oído, empujándose sobre ella. El peso de su cuerpo la aplastaba, haciendo casi imposible luchar o incluso respirar. Dasha cerró los ojos, las lágrimas de impotencia rodaron por sus mejillas, y de su garganta brotó un grito ahogado. De repente, ocurrió algo inesperado. Al principio, la chica no entendió qué estaba sucediendo. Vitya se desvaneció de repente, y Dasha se encontró sola en la oscuridad, tumbada en la hierba. Cerca, escuchó un ruido sordo de golpes, seguidos de otros más. Alguien estaba combatiendo a Vitya a unos metros de ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras observaba cómo alguien vencía violentamente a su agresor. Finalmente, el cuerpo de Vitya, pesadamente maltratado, se levantó con dificultad y se alejó, tambaleándose. En la penumbra, era imposible distinguir el rostro del Salvador, pero su figura se acercó a Dasha. Ella retrocedió, temiendo lo peor. ¿Qué quería ese desconocido? ¿Sus intenciones eran aún más peligrosas? La silueta oscura se inclinó hacia la chica sentada en el suelo y le tendió una mano. Al iluminarse con la luz de la luna, Dasha vio el rostro familiar de Vadim. Él le sonreía con aquella misma amabilidad con la que la había conquistado la primera vez que se vieron. «Dashenka, ¿cómo estás? Quería llevarte a casa, pero nos perdimos un par de minutos», dijo con voz suave y preocupada. Con el peligro ya superado y la tensión disminuyendo, Dasha comenzó a sollozar, grandes lágrimas rodando por sus mejillas. Vadim la abrazó con ternura, sus manos cálidas brindándole consuelo. «¿Tienes miedo, querida?», le susurró, besándole la frente con cariño. «No temas, no dejaré que nadie te haga daño. Estoy aquí contigo, siempre». Una dulce calma y una sensación de paz extraordinaria envolvieron a Dasha. Todo a su alrededor cambió de repente. Las ofensas y problemas parecieron desvanecerse en el abrazo reconfortante de Vadim. Problemas y desgracias parecían ahora pequeños e insignificantes. Mientras se deleitaba en este cálido abrazo, Dasha de repente sintió que estaba en casa, como si, en un pasado lejano, ya hubiera estado en los brazos de este hombre. Era como si Vadim la hubiera tocado con la misma ternura y delicadeza antes. El tenue pero agradable aroma que emanaba de él evocaba en ella una sensación abrumadora, casi como un déjà vu. Quizás era algo de una vida pasada. Tal vez sus almas ya habían estado unidas por un gran amor en algún momento anterior. Fuese lo que fuese, Dasha sabía con certeza que esa persona era su pariente, su ser querido, su universo, su alma gemela. Finalmente se habían encontrado, y nunca más volverían a separarse. Nunca más. Y si lo hicieran, solo sería para reencontrarse en la próxima vida. En el cálido abrazo de Vadim, Dasha sintió cómo su mundo se transformaba. El dolor y la angustia que había experimentado en los últimos días se desvanecieron como niebla al sol.
La seguridad y el amor que Vadim le ofrecía eran más reales que cualquier pesadilla que hubiera enfrentado. Vadim, sintiendo el temblor en el cuerpo de Dasha, la sostuvo con más fuerza, su corazón latiendo en un ritmo sereno y constante. La situación que había vivido con Vitya, aunque aterradora, había sido la oportunidad que Vadim necesitaba para demostrarle a Dasha lo que realmente significaba para él. Había tenido la sensación de que algo no estaba bien con Lilia desde el principio, pero la confirmación de su traición le había dado una claridad dolorosa. Sin embargo, esa misma claridad le permitió darse cuenta de cuánto valoraba a Dasha y cómo no podía dejarla ir. No llores más, querida, le susurró Vadim al oído, acariciando su cabello con suavidad. Estoy aquí contigo, y no permitiré que nadie te haga daño. Dasha levantó la vista, sus ojos aún brillando con lágrimas, y lo miró con una mezcla de gratitud y amor. La emoción que sentía era profunda, como si toda su vida hubiera estado esperando este momento. Vadim la ayudó a levantarse, y con una sonrisa llena de ternura, le dijo: Voy a llevarte a casa. Necesitas descansar, y yo necesito asegurarme de que estés a salvo. Dasha asintió, aún sintiendo la calidez de su abrazo. Juntos, salieron del parque y caminaron hacia el coche de Vadim. La noche estaba despejada, y las estrellas brillaban en el cielo como testigos silenciosos de su encuentro. Vadim conducía con cuidado, mientras Dasha miraba por la ventana, sintiendo cómo la calma y la serenidad llenaban su ser. El sonido del motor y el suave canto de la radio eran una melodía tranquila que contrastaba con el caos reciente. Al llegar a la casa de Dasha, Vadim la acompañó hasta la puerta. La joven, sintiendo que su corazón latía más fuerte en presencia de Vadim, no pudo evitar sonreír. Había algo en la forma en que él la miraba, en cómo la había protegido, que le hacía sentir que todo iba a estar bien. «Te quedarás conmigo esta noche, ¿verdad?», preguntó Dasha, con una voz temblorosa pero esperanzada. Vadim asintió sin dudar. «Sí, por supuesto, no quiero dejarte sola». Esa noche, Vadim y Dasha se acomodaron en el sofá del salón, envueltos en mantas y rodeados de la calidez de la luz suave de las lámparas. Vadim preparó una infusión calmante para ambos, y mientras esperaban a que el té se enfriara, comenzaron a hablar. Compartieron historias de sus vidas, risas y confidencias que fortalecieron aún más su conexión. «Nunca había conocido a alguien como tú», dijo Vadim, mirándola con admiración. «Tu valentía, tu bondad, todo en ti me hace sentir que he encontrado algo verdaderamente especial». Dasha le sonrió, sintiendo cómo sus emociones se entrelazaban con las de Vadim. «Y tú me has mostrado lo que significa ser verdaderamente amado y protegido. Me siento afortunada de haberte encontrado». Con el paso de las horas, el cansancio comenzó a vencer a Dasha. Vadim, percibiendo su agotamiento, la envolvió en sus brazos y la ayudó a acomodarse en el sofá. «Descansa, querida», le dijo con suavidad. «Mañana será un nuevo día y, juntos, lo haremos mucho mejor». Dasha se durmió con la cabeza apoyada en el pecho de Vadim, el latido de su corazón marcando un ritmo calmante. La paz y la seguridad que sentía eran como un bálsamo para su alma, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. A la mañana siguiente, el sol brilló con un resplandor renovado. Vadim preparó el desayuno, y al despertar, Dasha encontró que el día prometía ser brillante y lleno de posibilidades. La preocupación y la desconfianza que había sentido antes ahora eran solo recuerdos lejanos. Vadim y Dasha comenzaron a planificar su futuro juntos. Decidieron que, después de superar las dificultades, era el momento de construir algo nuevo y hermoso. Vadim habló de su intención de abrir nuevos restaurantes y expandir el negocio, mientras Dasha se involucraba activamente en cada paso del proceso. Su relación se convirtió en una asociación perfecta, con ambos apoyándose mutuamente en todos los aspectos de la vida y el trabajo. La traición de Lilia y el incidente con Vitya se convirtieron en lecciones que fortalecieron su vínculo. Su amor creció con cada desafío superado, y juntos encontraron la fuerza para construir una vida llena de alegría y realización. Dasha y Vadim encontraron en su amor un refugio y una fuente de inspiración, sabiendo que, sin importar los desafíos que enfrentaran, siempre tendrían el uno al otro. Así, en un mundo que parecía lleno de incertidumbres, encontraron en su relación un faro de esperanza y felicidad. Su historia se convirtió en un testimonio de cómo el amor verdadero puede superar cualquier adversidad y cómo, a veces, los momentos más oscuros pueden llevarnos a la luz más brillante.